Coronavirus en Argentina. 438 nuevos casos positivos, 11 muertos. Ya estamos con el infectólogo Hugo Pizzi. Muy buen día, gracias por estar del otro lado. Buen día, el placer de estar con ustedes. Pasamos la barrera de los 400, vamos pasando barreras, por supuesto que a todos nos asustan. ¿Qué indica eso? No, mire, yo creo que lo que primero debemos visualizar nosotros para Sí. estar tranquilos es lo que sucede en los países aledaños, o sea, qué sucede en Chile, qué sucede en Paraguay, qué sucede en Brasil. Nosotros, al estar en una cuarentena que ha sido bastante exitosa, hemos evitado este sinnúmero de muertes que han tenido gente que inclusive está prácticamente al lado nuestro en las fronteras. Por lo tanto, creo que vamos bien. Tenemos algunos inconvenientes con algunos bolsones donde hay una gran densidad demográfica, caso de los barrios vulnerables, o de pronto en algunas provincias como Córdoba, de que ha habido algunas alteraciones en algún efector de salud o en alguna zona concretamente, pero en general, si nosotros no percibimos lo que hubiese pasado si no hubiéramos tenido esta cuarentena, realmente lo único que tendríamos que hacer en este momento es hacer un inventario de cadáveres. No. Simplemente mire Europa usted, o mire ahora Brasil, o mire a Chile, y va a ver que ni siquiera pueden disponer, ni siquiera en las cremaciones de los cadáveres que hay. O sea, es gravísima. Las situaciones estas son situaciones graves y no hay que permanecer indiferente. Son situaciones de enfermedades transmisibles, son situaciones muy dinámicas, entonces uno tiene que estar presto y expeditivo para cualquier circunstancia que suceda, volver atrás, como se ha hecho en distintos lugares. Esto ya lo sabíamos, inclusive sabíamos que podríamos hasta volver atrás. Sí. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser respetuosos, sobrios, moderados, seguir con esto y tratar de defendernos. No hay nada mejor que cuidarnos. Yo interpreto la inquietud de la gente, de que el problema económico, el problema psicológico y demás, pero la vida es lo más importante. Sí, Hugo, en relación a lo que es la famosa curva y el pico, digo, ¿estamos llegando ya a ese pico? ¿Se sabe más o menos, se puede hacer algún tipo de predicción? ¿O todavía falta para lo peor, por así decirlo? O sea, cuando nosotros tuvimos una cuarentena que ha sido exitosa, lo que hemos hecho, hemos encorsetado la epidemiología de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que la hemos estado guardando, pero mientras la guardábamos para que no existiera un pico vertical, pudimos aprender a preparar nuestros hospitales, poner los respiradores que no teníamos, incorporar, que hay un hecho que nadie habla, incorporar todos los hospitales universitarios al sistema sanitario argentino que no estaban incorporados, y esto lo hizo el Ministerio de Educación. Hay hospitales en en La Rioja, en Córdoba hay 2, en Buenos Aires, en Rosario. O sea, estamos bastante bien y no estábamos bien, ¿no? Entonces ahora esta cuarentena nos ha permitido a nosotros prepararnos para lo que podría ser la cuestión de la gran curva. Le quiero explicar esto. Al tener una cuarentena, diríamos, estricta, o por lo menos una gran cantidad de la población lo entendió a esto, hay otros que no, que son indolentes, imprudentes, la curva siempre estuvo amesetada, por suerte. Y por eso nosotros la íbamos llevando hacia adelante. Primero dijimos que era abril, después hablamos de que iba a ser en mayo, ahora pensamos que va a ser entre mayo y la primera semana de junio, pero estamos preparados y hemos aprendido muchas cosas. Ahora sabemos que podemos utilizar el plasma como lo hicimos en la época de la enfermedad del mal de los rastrojos o enfermedad hemorrágica argentina. O sea, los norteamericanos, para darles una idea de que es un aliciente esto, le llaman el efecto Lázaro y han salvado más de 6.000 personas con esto, con el sistema del protocolo argentino original. O sea que hay cosas interesantes y además una cosa fundamental es que hay dos institutos que están primeros en la línea, que yo creo que la vacuna, soy muy optimista, creo que la vacuna va a venir antes de lo previsto, a tal punto que yo estando en la epidemia anterior H1N1,
cuando la presidencia nos dio la orden de hacer una vacuna para el H1N1 en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, habíamos empezado, firmamos los convenios y demás, y habíamos entrado a esa fábrica de vacunas para aves, y de pronto entraron en el país 5 vacunas, o sea, la francesa, la china y demás. O sea que yo creo que hay una lucha y una carrera tan extraordinaria por el prestigio y por la parte económica, que esto va a aparecer, y fundamentalmente de Israel y de Inglaterra, creo que esto en poco tiempo va a estar presente. No creo que tendremos que esperar hasta el año que viene. Hugo, ¿qué pasa con lo que la Organización Mundial de la Salud a medida va analizando, en algunos puntos se va desdiciendo? ¿Qué pasa que no quedarían los objetos ahora ni en el aire? Hay mucha desinformación, se va cambiando con el tiempo porque es un virus que no se conoce. En su experiencia, ¿qué le dice esto? Nosotros el primer día que sabíamos de que se venía esto, dijimos que el barbijo era importante. La Organización Mundial de la Salud decía que no había necesidad de usar barbijo. Pero lógicamente nosotros insistimos con eso a todos los niveles, en todas las provincias y demás. Y el barbijo es una barrera realmente infranqueable. Si usted tiene 2 personas con barbijo, prácticamente el índice lo baja prácticamente 1.5, 1.2. Si usted está con 2 personas sin barbijo, las posibilidades son enormes. Y si está uno solo con barbijo, el 75%. Lo que pasa de que acá hay una diferencia con el virus anterior, de la epidemia anterior, el H1N1 y este. En el H1N1 los ingenieros, chicos, nos enseñaron que las leyes térmicas decían que el virus caía al metro o a los 2 metros y después se suspendía nuevamente porque era un virus liviano. Este es un virus más pesado, que quizás no esté en el aire, que yo pueda caminar y no va a estar pendiente, suspendido en el aire. Pero yo, si estoy en un lugar donde hay personas enfermas, tenga la plena seguridad de que va a estar en el aire y me voy a contaminar. Por lo tanto, sigamos con los conceptos que son fundamentales, inclusive son no solo de la epidemiología, son conceptos que nos enseñaron las abuelas. Cuidémonos, o sea, seamos responsables en esto, tenemos que actuar con sobriedad, con moderación. Es una cosa muy grave. Todos creen que relajándose esto no le va a pasar nada, de que son indemnes, invulnerables y demás. Es una cosa terrible. Miren al lado, o sea, miren lo que está sucediendo en Chile, miren lo que está sucediendo en Brasil, miren lo que sucedió en Europa. Seamos responsables. Hugo, es la única forma de poder cuidarnos. Sí. Le quería consultar, porque hablábamos del H1N1, tuvimos seguramente, para los especialistas, dicen también tenés un pico de, obviamente, gripe. Tenemos una tradición de vacunación muy importante en la Argentina. Este año vamos rumbo a que esas 2 enfermedades no se junten, es decir, ¿vamos a tener menos casos de gripe? Yo creo que acá hubo una cosa que es muy llamativa, y es el hecho de que la gente está preocupada y acudió a vacunarse. Y en los lugares donde no acudieron a vacunarse, resultó algo muy interesante como esto, que hay infinidad de voluntarios en distintas universidades, desde estudiantes de medicina hasta otras cosas, que inmediatamente salen a vacunar a los adultos mayores. O sea que yo creo que la población va a estar mucho más cubierta. Sería muy triste que de pronto estas 2 enfermedades ataquen a una sola persona, porque imagínense la capacidad destructiva que tienen estas enfermedades. De todos modos, yo siempre hago un llamado que desde la universidad, desde la cátedra, de todos lados, que es muy importante para todos en general. Todas las religiones del mundo, todas sin excepción, cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, hablan en los antiguos y en los nuevos testamentos de que el cuerpo humano es el templo de Dios. Si hay gente que no cree como los agnósticos o hay gente que no cree como los ateos, lo mismo ellos se aman. Cuidemos nuestro cuerpo. Es una situación inédita, es una situación grave, es una situación que nos puede dar terribles disgustos. Lo que pasa es que siempre queremos mirar hacia nosotros y como vemos que la situación más o menos transcurre dentro de cierta normalidad, nos tranquilizamos. Tenemos que estar atentos, sopesar la situación, mirar hasta nuestro alrededor, saber por dónde caminamos, qué tocamos. El virus puede estar en un objeto días, en el vidrio, en el acero, inclusive en el papel.
en los billetes puede estar hasta 8 horas y demás. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos es la única forma de sortear esto. Responsabilidad y cuidado. Hugo, ¿hay algún parámetro con esta enfermedad? Digo esto porque veo algunos casos, digamos, que vos lo ves y te asusta. Digo, gente que no puede respirar, gente que está muy mal, y otras personas que lo llevan de una manera muy tranquila. Digo, ¿tiene un parámetro medio esta enfermedad? Porque veo casos muy extremos y otros que pasan desapercibidos prácticamente. En medicina siempre decimos de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, ¿no? O sea, fíjese usted de que esto golpea a los adultos mayores que tienen una fragilidad en su sistema inmune, en su defensa, y prácticamente a los niños no les hizo nada. O sea, no todos responden igual, a tal punto de que en este momento lo que nos preocupa mucho son los que padecen la enfermedad pero no tienen síntomas y nos están desparramando todos los virus por todos lados. Siempre ha sido así, no todos reaccionan de la misma manera. Hay veces que de pronto una misma patología en un mismo grupo familiar, unos quedan indemnes, otros se enferman gravemente y otros lo pasan de una manera muy llamativa. De todos modos, no podemos jugar a esa ruleta rusa de decir, bueno, a mí me va a pasar esto, a mí me va a pasar el otro, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de ese organismo ni la virulencia del virus en el momento que entró. Yo creo que lo más importante de todo esto es la responsabilidad, que es lo que de pronto en algunas provincias no sucedió. Porque fíjese usted, si hubiese existido responsabilidad y no hubiese existido actos de imprudencia, en algunas provincias no se tendría que haber vuelto atrás de la fase 4. Yo creo que tenemos que ver todo lo que nos enseñaron, todo, desde nuestras madres, nuestras abuelas y demás. Todos dirán, ¿pero qué tendrá que ver esto? Mire, desde lavarse las manos que nos enseñaron a ser pulcros, a tener limpieza, a saber comer adecuadamente, todo esto es útil. Tenemos que sortear esta situación. Es una situación muy desagradable, pero más desagradable va a ser si no actuamos con conciencia y con coherencia. Perfecto, Hugo, te agradecemos, como siempre muy claro, y bueno, estamos en contacto. Un saludo. No, un placer. Buenos días. Muchas gracias.